Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Porque a veces, yendo a la iglesia durante mucho tiempo, estamos sufriendo continuamente. Porque yendo a la iglesia tanto tiempo a veces nos vienen dudas, incluso caemos en incredulidad. ¿Por qué no funciona el evangelismo? ¿Por qué no funciona incluso la oración? Es que sin darnos cuenta podemos haber caído en la religiosidad, en acostumbrarnos, ¿verdad? Y sobre todo perder el valor, lo valioso, lo poderoso que es este evangelio. En la guerra civil de los Estados Unidos, pues apresaron a un teniente que era del Ejército del Sur y lo metieron en prisión esperando para poder ejecutarlo. Este hombre odiaba a Abraham Lincoln, al presidente, lo odiaba totalmente. Por eso desde que abría los ojos se dedicaba a insultarlo, pero estaba todo el día diciendo palabras feas contra el presidente, hasta el punto que los soldados no podían ni aguantar estar ahí. Pero tenía tanto odio que no paraba ni un minuto. Cuando faltaba poco para su ejecución, de repente recibió una carta. Y al leerla se quedó totalmente sorprendido. ¿Por qué? Le concedían el indulto, lo perdonaban. Ya no lo iban a matar, lo dejaban libre. Pero lo que incluso más le sorprendió, ¿quién firmaba ese indulto? ¿Quién lo perdonaba? ¿Quién era? Abraham Lincoln, el presidente. Aquel que insultaba con todas sus fuerzas, le perdonó la vida, le dio una nueva vida. Por eso este hombre, por supuesto, estaba súper agradecido, ¿verdad? Iba a morir y lo salvó. Y por supuesto, a cualquier persona que se encontraba le hablaba de las bondades, de lo buen presidente que era Abraham Lincoln, ¿verdad? Porque estaba tan agradecido. Y él conocía el valor de poder tener vida, porque él pensaba ya que iba a morir, ¿verdad? Por eso hay tres cosas muy importantes que nos muestra solo la palabra de Dios, que es la verdad, y tenemos que tomar. Primera, la bendición original. Nuestro amado Dios creó todo con su palabra y el sexto día nos creó al ser humano con todo su amor. Y en Génesis 1:27 dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis 2:7 dice que sopló en nuestra nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué significa eso? Que nos hizo seres espirituales para poder relacionarnos con Dios, que es espíritu. Y de esa manera estar completos, satisfechos, es la única manera. Porque Él nos creó así. Es el principio de la creación de Dios para el ser humano. Y ese principio sigue vigente. Aunque este mundo ha cambiado tanto, seguimos siendo seres espirituales. Y solo a la manera de Dios es que podemos disfrutar la verdadera vida, gozar con Dios Trino, disfrutar de Él. Y luego Génesis 1:28, llevar esa bendición a todo el mundo. Si no estamos disfrutando de esa bendición original, en aquello en que estemos enfocados, no nos va a saciar, no nos va a llenar, no nos va a dar verdadera respuesta. Bueno, incluso a veces algo que parece temporal, pero no va a funcionar. Porque es un principio de la creación de Dios. Esa bendición original, en segundo lugar, fue arrebatada. Solo la Biblia lo explica. Por este Satanás, que es un ángel caído y engañó a un tercio de los ángeles del cielo. Allí aparece, en el huerto del Edén, y a través de una serpiente, él engañó al ser humano. ¿Dónde? En la parte espiritual. Que perdiera el pacto, la palabra. Porque sabía que eso era lo más importante. Él vino a arrebatarnos esa bendición original.
Y el hombre pecó. Y el hombre perdió esa bendición original. Por eso, desde ese momento, aunque intenta llenarse, afanarse, esforzarse por ser feliz, es absolutamente imposible. Porque fuimos creados originalmente para estar con Dios. Por eso, separados de Dios, hagamos lo que hagamos, realmente no va a funcionar. Y la palabra de Dios, que es tan poderosa, está enfatizando la manera de poder restaurar esa bendición. Y eso es el tercer punto, ¿verdad? La tercera cosa que tenemos que saber, solo a través de Cristo. Por eso nada más el hombre pecar, Dios por su gracia tenía preparada la respuesta. La única manera para restaurar esa bendición original, Cristo, que vino a quebrantar esas 3 maldiciones. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento es la respuesta, Cristo. En el Nuevo Testamento esa promesa se cumple, Cristo viene y cumple esa obra en la cruz, muere y resucita. Y luego levanta a los discípulos para que prediquen de Cristo. Y hay que predicar este evangelio de Cristo hasta que el Señor vuelva en su segunda venida. Porque no hay otra manera de poder restaurar esa bendición original. Por eso, por gracia de Dios, es que hemos recibido esa salvación. Y tenemos que entender el valor de esta salvación. Tan grande, una salvación tan grande como dice Pablo en Hebreos 2, versículo 3. Pero Moisés, aunque la había recibido de su madre, realmente no conocía el valor de esa salvación. Por eso estaba viviendo una vida religiosa, buscando lo físico, lo material, los deleites del mundo. Allí en el palacio era un gran sitio, ¿verdad? Tenía muchísimas cosas atractivas, pero por supuesto, eso era un fracaso. Por eso fracasó grandemente. Y con 80 años, por gracia de Dios, en el monte de Oreb, en el monte de Dios, allí pudo realmente aferrarse al pacto del sacrificio de sangre, Éxodo 3:18, que está apuntando a Cristo. Ahí pudo darse cuenta del valor de este precioso evangelio, del valor de esta salvación. En ese momento fue restaurado. En ese momento empezaron las respuestas. Ya pudo ver también la misión, ¿verdad? Fue el momento donde comienzan las respuestas. Por eso tenemos que entender el valor, lo valioso, lo grandioso que es esta salvación. Y Pablo lo entendió desde el principio. Por eso en Filipenses 3:8 dice que el conocimiento más alto es Cristo. Todo lo demás, que era mucho humanamente lo que tenía Pablo, era un élite, pero comparado con el valor del Evangelio, dice que era como basura. Él entendió el valor del Evangelio desde el principio. Por eso entregó totalmente su vida para Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y si entiendo el valor del Evangelio, entrego totalmente mi vida, porque me doy cuenta que mi vida es para Cristo. Y es lo que experimentó Pablo. Y por supuesto, Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque era valioso. Era lo que le quería compartir a la gente continuamente. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Por eso Pablo fue grandemente utilizado, ¿verdad? De la misma manera que Dios quiere utilizar nuestras vidas. Por eso el título de la palabra de hoy es agradecimiento por la salvación. Y en el pasaje de hoy vemos que esos 70 discípulos que fueron enviados al campo volvían emocionados, ¿verdad? Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Pero el Señor les habló claro en el versículo 20. No os regocijéis por eso, no estáis agradecidos por eso, no es lo relevante.
las cosas que podéis hacer para Dios. Bueno, está bien, pero eso no es lo importante es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a través de Cristo, nuestros nombres, dice, están escritos en el cielo. Por eso, que estemos agradecidos, dice el Señor, por la salvación. Porque es algo eterno, algo que ya nadie nos puede arrebatar. Y que a través de esta palabra podamos de verdad estar muy agradecidos cada día, en todo momento, por esta salvación tan grande. ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué solo hay que estar o principalmente agradecidos por la salvación? En primer lugar, porque solo la salvación, por gracia a través de Cristo, puede liberarnos de nuestro pasado, puede cambiar nuestros destinos. Porque nosotros íbamos por nuestro camino, separados de Dios, íbamos por nuestro camino. Un camino que pensábamos que era bueno, esforzándonos, seguro que sí. Pero éramos como ese hijo pródigo. Él era un mal hijo. Pidió la herencia por adelantado y se marchó por su camino, quería experimentar, quería conocer cosas nuevas. Pero era un camino que, aunque pudiera parecer atractivo, era un camino de destrucción. Por eso dilapidó todos los bienes rápidamente. Se quedó solo y cayó lo más bajo, dando de comer a los cerdos. Y saben que un judío no come cerdo, es un animal impuro. Imagínense ser siervo de un cerdo. Quiere decir que es lo más bajo. Y ahí estábamos nosotros. Pero por gracia de Dios, dice la palabra, que volvió en sí. ¿Qué significa eso? Que por gracia de Dios pudo entender que había que volver a casa del Padre, y el único camino es Cristo, el verdadero profeta, que en Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pudo conocer el camino de regreso, que es Cristo, y caminó por él. Y antes de llegar a su casa, el Padre, que estaba esperándole cada día, dice que al verlo venir salió, no para reñirle, para castigarle, le dio un abrazo, lo perdonó, le dio un nuevo vestido, un nuevo calzado, un nuevo anillo, una nueva identidad y autoridad, y hizo una gran fiesta. Y es esa salvación tan grande. No solo eso, no solo andábamos en un camino que era de destrucción, sino que hacíamos lo que no queríamos hacer, porque éramos pecadores. El pecado se había señoreado de nosotros. No podíamos parar de hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, que nos traían desastres, que nos traían maldiciones, porque éramos esclavos del pecado. Y era igual que Onésimo, que siendo esclavo de Filemón le robaba. Era un pecador, era un mal trabajador. Terminó en la cárcel, ¿verdad? Porque el pecado termina en un gran fracaso. Pero por gracia de Dios, en esa cárcel encontró a Pablo. ¿Y de qué le habló Pablo? Del verdadero sacerdote Jesús el Cristo, que vino para liberarnos de todo pecado, para perdonarnos de nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz. Y pudo poner su fe en Cristo, pudo ser liberado del pecado, pudo convertirse en hijo de Dios. Y se levantó como un gran siervo para la gloria de Dios. Por eso hay que estar cada día agradecidos por esta salvación tan grande. Y también vivíamos en medio del sufrimiento, teníamos dificultades continuamente.
Vivíamos así, ¿verdad? Yo lo recuerdo perfectamente. Y cada vez era peor, cada vez había más problemas y dificultades. Y era lo que le pasaba a Zaqueo, un publicano, una persona rica, pero totalmente llena de sufrimiento, lo despreciaban, lo señalaban, tenía dificultades continuamente. Por eso, cuando escuchó que Jesús estaba por allí, no le importó subir a un árbol porque era muy bajito, pero él quería ver a Jesús, necesitaba ver a Jesús. Era urgente para él. Y dice que Jesús se paró y lo llamó por su nombre. Y le dijo que era necesario ir a comer a su casa, y le abrió su casa, y allí entró Jesús, que es el verdadero rey, que vino a deshacer las obras del diablo. Y allí, en esa casa, la oscuridad fue quebrantada y la luz de Cristo resplandeció hasta el punto que Zaqueo, y seguramente muchos otros, pudieron recibir esta salvación tan grande. Y este es el poder del Evangelio. Esto es lo grandioso de la salvación. Es un milagro, ¿verdad? A través de esta salvación que cumplió Jesús el Cristo, hemos sido liberados del pasado. Hemos cambiado nuestro destino. ¿Dónde estaríamos ahora? Si no hubiéramos conocido a Jesús el Cristo, ¿dónde estaríamos? Por eso, con este Evangelio no solo hemos salido del pasado, nuestros pecados han sido perdonados. Como dice en Miqueas 7, versículo 19, echará en el fondo del mar todos nuestros pecados. Ya han sido totalmente borrados a través de la obra de Cristo. Y las dificultades que pasamos en el Evangelio van a ser plataformas para poder proclamar este Evangelio. Por eso, ese es el poder de esta salvación. Y no solo eso, ¿verdad? No solo el pasado. Esta salvación es tan grande que también el día de hoy, cada día, podemos disfrutar. Cada día tenemos todo para tener victoria. Porque el Señor está con nosotros. Yo me acuerdo antes de conocer a Cristo, cuando por las mañanas abría mis ojos, decía otro día más. No me quería levantar de la cama. Porque era abrir los ojos y era un sufrimiento ya, los problemas, las tensiones, las dificultades. Pero a través de Cristo, cada día podemos disfrutar, cada día podemos tener victoria. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva identidad, somos hijos de Dios, 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios Trino, que es todopoderoso, está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y tengo que disfrutar de eso, puedo disfrutar de eso, ahí está la verdadera vida. Y el Espíritu Santo me guía, como dice en Juan 16:13, a toda la verdad. Yo sé que Él me está guiando porque lo dice la palabra, porque me guía conforme a la palabra y me está guiando a cumplir su plan, su propósito. Por eso puedo estar tranquilo confiando en Él. Y no solo me guía, Él obra, Hechos 1:8. Él levanta el poder y me da el poder. Y da respuesta a mis oraciones cuando oro en el nombre de Jesucristo. Y eso es la identidad, ¿verdad? Que a través del culto, a través de la oración, cada día tengo que disfrutar. Por eso el hoy es muy importante. No estamos solos, Dios Trino está con nosotros, que disfrutemos, que estemos yendo a Él. Somos seres espirituales, hay que restaurar, disfrutar de esa bendición original. Y no solo una nueva identidad, también me da una nueva autoridad para tener victoria cada día. En Cristo hay victoria cada día. Porque tenemos esa autoridad de lo alto. Cristo tiene el poder del cielo y de la tierra.
Y cuando oramos en su nombre, Él quebranta la oscuridad. Por eso, bueno, en nuestra familia puede haber dificultades, peleas, divisiones, personas con adicciones, con enfermedades, pero cuando oramos en el nombre de Cristo resplandece la luz y la oscuridad es quebrantada. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tomen el pacto y comiencen a orar, creyendo. Van a ver cómo la palabra se cumple y la oscuridad es quebrantada. En su horario lo vamos a ver. Y también Dios envía a los ángeles, Hebreos 1:14, para ayudarnos. No estamos solos. Y en cada lugar que estamos se levanta y se establece el reino de Dios. Hechos 1:3. Por eso fíjense José, el que disfrutaba, estaba agradecido por esta salvación, aunque estaba como un esclavo, vendido por sus propios hermanos, pero él estaba disfrutando de Cristo, de esta salvación. Y allí estaba orando. Dice Génesis 39:2, mas el Señor estaba con José. Él disfrutaba de su identidad y utilizaba su autoridad. Por eso llegó un horario que fue puesto como administrador de todo. Dice que toda la casa dentro y fuera fue prosperada a causa de José. Se estableció el reino de Dios. Y es lo que Dios hace en cada lugar donde estamos. Por eso, que estemos agradecidos, ¿verdad? No estamos ya más solos. Dios Trino está con nosotros. Nos ha dado esta preciosa identidad. Hay que disfrutar. Eso es lo más importante. Disfrutar con Cristo. Y utilizar la autoridad que tenemos. Y vamos a ver cómo realmente se levanta la verdadera victoria. Porque Cristo ya tiene la victoria para nosotros. Ahora hay que utilizar esa autoridad, hay que plantar ese estandarte, bandera de Cristo, en cada lugar donde vayamos. Y veremos cómo se establece el reino de Dios. Y cómo Dios nos levanta como testigos, cómo envía esos discípulos preparados. Por eso hay que agradecer, ¿verdad? Porque es completísima esta salvación. No solo nos sacó del pasado, cambió nuestro destino, también el día de hoy. Podemos disfrutar cada día sin excepción. Podemos ejercer nuestra autoridad y tener victoria, aunque cada día haya dificultades, que las hay, o problemas, pero hay que utilizar la autoridad. Y veremos la respuesta. Y es tan grande esta salvación, que no solo el pasado, no solo el día de hoy, el futuro está garantizado. Ya por supuesto, vamos a ir una eternidad al cielo. Porque nuestros nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida también dice, ¿verdad? Pero además, hasta que vayamos al cielo, si estamos disfrutando de este evangelio, vamos a poder ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. El Señor nos va a guiar por ese itinerario para cumplir la evangelización mundial. Y el Señor quiere en cada campo donde estamos, como decía la palabra esta semana, ¿verdad? Levantar una iglesia, una plataforma donde esté resplandeciendo la luz. Es lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Pero Dios lo tiene preparado. Si estamos disfrutando y agradecidos por esta salvación, vamos a ver cómo Dios nos guía. Primero nos dará un encuentro, ¿verdad? Y esa persona estará preparada por Dios. Por supuesto, yo le tengo que hablar de Cristo, ¿verdad? Si le hablo de otras cosas, no es que sea malo, pero tengo que compartir claramente el Evangelio de Jesús el Cristo. Y Dios que hace la obra, si salva a esa persona y me ofrece su casa, allí hay que comenzar, el aposento alto. Dios lo tiene preparado. Él tenía preparado el aposento alto que aparece en Hechos 1:14. Le dijo que esperaran en Jerusalén. Había preparado ese lugar.
en nuestros campos también están preparados. Entonces, en ese lugar, una vez a la semana, tengo que estar haciendo el movimiento de la palabra y tengo que estar explicando claramente la respuesta de Cristo. Hay que grabar, enraizar, naturalizar en Cristo a cada persona que Dios envíe. Y luego, ¿qué ocurrirá? Pues lo que Dios tiene preparado. Vemos en Hechos 11, versículos 25 y 26, cuando la iglesia de Antioquía se levantaron muchos discípulos, Bernabé fue a Tarso y trajo a Pablo con él. Y durante un año hizo trabajo grupal con los discípulos. Y eso es lo que tenemos también que experimentar. Y Dios tiene preparado, ¿verdad? Ya de manera personal, podemos ayudar a esos discípulos a que se puedan levantar. ¿Y qué más va a ocurrir? Vemos en Hechos 16 que en Filipo, al predicar, Lidia pudo recibir el Evangelio. Y en el 16:15 dice que los llevó a su casa, abrió su casa. Y eso es la casa de misión. Y también Dios tiene casas preparadas que irá abriendo en el horario. Y allí, ¿qué tenemos que hacer? Sanidad del estilo de vida, ayudar a la gente que pueda cambiar, por supuesto, espiritualmente, pero su vida en su manera de vivir, que tengan una vida que glorifica a Cristo, dándoles la respuesta a través de la palabra, la sanidad. ¿Y qué es lo que Dios tiene preparado? También la iglesia especializada que aparece en Hechos 18, del 1 al 4. Allí, al ir a Corinto, Pablo se encontró ¿con quién? Con Aquila y Priscila, y resulta que tenían el mismo oficio, fabricaban tiendas. Es la bendición del encuentro. Por eso tenemos que estar orando y Dios nos abrirá puertas con profesionales, trabajadores, y allí les tenemos que ayudar con la palabra que puedan encontrar solo las respuestas únicas, las respuestas de recreación, y que puedan tener victoria en sus trabajos, glorificando a Cristo, levantando la economía de la luz para cumplir las misiones. Dios tiene todo preparado, esos encuentros. Por supuesto, todo comienza cuando uno empieza a entender el valor de este evangelio y empieza a agradecer por la salvación. Como Pablo, ¿verdad? Entonces entregas tu vida para Cristo y estás predicando a Cristo a todas las personas. Ahí encontraremos ese futuro que Dios tiene preparado. Nos irá guiando de manera detallada. Y luego se levantará la iglesia regional, como en Hechos 19, del 1 al 41, la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Allí, haciendo el movimiento de la palabra, con los discípulos que Dios levantó, se levantó la iglesia, y es lo que Dios quiere levantar en nuestros campos. Y a través de esa iglesia, toda la cultura de oscuridad de esa región, de esa ciudad, que era una ciudad considerable, fue cambiada por la cultura del Evangelio, por la cultura de la luz, porque ese es el poder del Evangelio. Por eso en este día, que estemos restaurando el agradecimiento por esta salvación tan grande, que nos ha sacado de ese pasado, ha cambiado nuestros destinos. Esta salvación que es respuesta para cada día disfrutar y tener victoria en Cristo sin importar la situación. Esta salvación que nos garantiza el futuro, que tiene todo preparado para que seamos utilizados y Dios pueda levantar esas iglesias en nuestros campos que puedan cumplir la evangelización, que puedan dar sanidad a las personas, que puedan salvar las siguientes generaciones. Cuando John Wesley se convirtió, empezó a predicar el Evangelio. Y él estaba en la iglesia anglicana. Cuando predicó correctamente el Evangelio, la gente lo expulsaba. Decía que era una herejía, no le dejaban predicar.
Por eso recibió la guía y comenzó a predicar en los campos al aire libre. Iba la gente humilde, guiado por el Espíritu, y allí les predicaba. Por supuesto, Satanás se opone, ¿verdad? Y contrataron a un hombre muy fuerte para que lo matara. Y este hombre, con otros hombres, fue a la casa donde estaba descansando y entró con violencia, incluso lo llegó a agarrar a Wesley. Y en ese momento Wesley le habló de Cristo, que había muerto en la cruz para salvarlo. La palabra de Dios es tan poderosa que en ese momento el Espíritu Santo obró. Y este hombre paró. Tocó su corazón. Y allí Wesley siguió predicando el Evangelio y por gracia de Dios ese hombre pudo recibir el Evangelio. Él se iba a convertir en un asesino, si no lo era ya, pero a través de Cristo pudo totalmente cambiar su destino y se levantó como un gran obrero para Dios. Y ese es el milagro de la salvación, que nosotros solo por gracia, no por ningún mérito, hemos recibido. Pero a veces pensamos que la salvación es solo algo que ya es el pasado y ya está. ¡No! El Señor está con nosotros. Él quiere que disfrutemos cada día porque somos sus hijos. Hay que ir a Él porque la respuesta está en Él, siempre Cristo. Y tenemos que empezar a entender esa autoridad que tenemos y utilizarla para tener victoria. Por supuesto hay problemas, dificultades, pero en Cristo, si utilizamos nuestra autoridad, vamos a ver cómo el Señor nos da la victoria, siempre. Y hay que encontrar ese futuro. Hay una misión para nosotros. Cristo es nuestro dueño. Nuestra vida, a través de la ocupación de lo que hagamos, es para estar compartiendo este Evangelio. Y ahí tenemos que caminar, en ese futuro que Él tiene preparado para nosotros. De esa manera, vamos a ver cómo el Señor levanta grandes respuestas. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Que nos alineemos a la dirección de Dios, estando siempre agradecidos por la salvación, que estemos encontrando el objetivo de Dios, que es que se levante en nosotros esa torre espiritual. Primero nosotros tenemos que tener esa torre y poder entrar en ese itinerario, y luego se levantará en nuestro campo. Dios levantará la torre absoluta, que es la Iglesia, con el proceso que he podido compartir y que nos muestra la palabra. Él lo hará. Por eso que entremos en la oración de Dios, porque todo, a través de la oración, esas llaves que abren las puertas para que se esté cumpliendo cada día el plan de Dios en nuestras vidas y a través de ellas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que a través de esta palabra puedan estar restaurando cada día el agradecimiento por la salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por esta salvación tan grande que hemos recibido solo por tu gracia. Padre, sácanos de todo engaño, de toda vida religiosa, y que podamos verdaderamente disfrutar cada día que tú estás con nosotros. Padre, que en cada lugar que nos has puesto estés obrando poderosamente y levantando esa torre absoluta para salvar nuestros campos, regiones y hasta lo último de la tierra. Te damos gracias porque tú tienes todo preparado. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo, que ha consumado todo en la cruz. Amén y amén.